Y nuestro próximo invitado se llama Darío Pérez Farráis, concejal de Hacienda en el equipo de gobierno del Partido Popular aquí en nuestro municipio de Los Realejos. Y hoy le hemos invitado porque es el hombre quien nos va un poco con ese lenguaje que siempre le caracteriza cuando yo lo entrevisto, que al final pues sepamos qué presupuesto va a tener nuestro ayuntamiento para todo el ejercicio del 2023, porque lo que no esté apuntado ahí pues a lo mejor no se podrá llevar a cabo. Es como en nuestra propia casa, que a lo mejor nosotros decimos, a ver, tenemos esto, tenemos que pagar esto y esto, y amor nos queda esto y esto, por lo mejor para algún viajito. Aquí no se trata de viajitos en los ayuntamientos porque es dinero de todos, pero más o menos siempre lo comparo un poco con nuestra propia economía. Y ya se sonríe aquí el concejal Darío, porque es así. Darío, bienvenido, muy buenas, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, José Manuel, muy buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Pues bueno, pues muy bien, ya con esta resaca post-presupuestaria y bueno, yo creo que con buenas noticias de tener un documento tan importante que en el día de ayer pues tenía luz verde, y contento con el trabajo y sobre todo ahora con las cifras que creo que hacen o van a ser creo que un municipio mucho mejor. Cuando comenta Darío, todo esto tiene que pasar por sesión plenaria, los grupos políticos se presentan a esa sesión plenaria. Aquí hay tres formaciones. Está el equipo de gobierno, donde está ahora mismo Darío, que es el Partido Popular, y dos equipos de oposición. Está el grupo socialista y está el grupo de Coalición Canaria. ¿Cómo fue esa votación y a cuánto asciende el presupuesto, que este año pues es histórico? Y ahora nos lo contará. Bueno, pues a pesar de ser una cifra histórica, que superamos los 35 millones de euros, no salió por aprobación favorable de todos los grupos. Lamentablemente, porque creo que ha sido un presupuesto en el que tenía que haber salido aprobado, o por lo menos, si no, abstenido por parte de los grupos de la oposición. Pero bueno, no ha sido así. Los grupos de los partidos de Socialista y Coalición Canaria votaron en contra. Pero insisto, yo creo que ha sido un presupuesto, para mí, el mejor en toda la historia que ha tenido esta casa, ya no solo por cuantía económica, que también, sino por el equilibrio que se mantiene, y creo que es un presupuesto justo y un presupuesto por y para las personas, que es el único objetivo que tiene este presupuesto. Cuando tenemos un presupuesto, y a nosotros nos gusta poner siempre ejemplos para que el amigo oyente que nos esté viendo a través del canal de YouTube, a través de las redes sociales de Radio Realejos, nunca se sabe quién los puede compartir luego, y la entrevista pues sale por otros lugares, por otros perfiles, pero también en la radio, en la 107.9, y en internet, en radiorealejos.com. Tenemos una serie de partidas que digo yo, sí o sí, esto hay que pagarlo y tiene que estar presupuestado. Y luego pues te puede permitir el que tú juegues, por decirlo de alguna manera, y el buen sentido de la palabra jugar, que puedes a lo mejor pues destinar alguna otra partida para obras, para inversiones, ¿no? Pero también es verdad que tienes que tener unas perritas ahorradas por lo que pueda venir en ese año, que a lo mejor pues ahí tienes que echar mano de esa hucha. El gran gasto aquí, hay capítulos, ¿no? Y ahora pues me gustaría un poco que ya pues empezara un poquito a desgranar este presupuesto para que todos lo conozcamos de una forma sencilla. Sí, bueno, esto es muy sencillo. Antes lo decías al principio de la intervención, que es como la economía familiar. Hay una serie de gastos que no se pueden tocar, que son fijos, y ahí entramos en este presupuesto. Podemos llamar como fijos esos gastos de personal, el personal que tiene el Ayuntamiento de Los Realejos, que supone una cuantía importante dentro del presupuesto. Hablamos de más de 11,6 millones de euros en gastos de personal. Eso no se puede tocar. Todos los trabajadores.
Efectivamente, es todo ese personal, todos los trabajadores de esta casa y que bueno, que yo casi no lo llamo como gasto, sino yo sigo diciendo que para mí son una inversión, para mí son el mayor activo que puede tener cualquier administración y bueno, y yo lo he dicho abiertamente que tenemos un personal que creo que está a la altura de lo que merecen los realejeros. Y seguimos apostando por tener mucho más personal, mucho más medios para llegar a más sitios. Que nos permita dar unos mejores servicios. Y así hay un crecimiento también en este presupuesto, en ese capítulo 1 de personal, en torno a un 4,7% aproximadamente sobre el presupuesto global. Claro, pero porque los ciudadanos lo que queremos, Darío, es que aquella barandilla que está mal, pues que vaya una persona y la arregle. Que a lo mejor el servicio de basura, si va por un sitio 2 días, pues intentar que llegue casi todos los días. O sea, eso necesitas un personal, por poner 2 ejemplos. Efectivamente. Y ahí quiero llegar porque creo que también no solo el personal ha sido una de las cabezas tractoras o importantes de este presupuesto, también lo son los servicios. Yo creo que este año las empresas públicas, tanto Realser como Aquare, que son esa imagen, esas personas que colocan, que nos arreglan los jardines, que nos colocan la barandilla, como bien decía, o nos cambian la loseta, pues que nos llevan el punto de luz que haga falta en tal sitio, ¿no? Efectivamente, pues queremos que estén bien dotados, ya no solo con medios económicos, sino también con medios humanos y con medios técnicos que les permita hacer un servicio lo más rápido, efectivo y óptimo. Es lo que queremos. Al fin y al cabo son la imagen que están día sí y día también en nuestras calles y queremos que pues estén dotados como se merecen. Esta cifra que se dota este año para las empresas públicas supera los 9 millones de euros. Hablamos de la mayor cifra desde la creación de las empresas públicas, con lo cual yo creo que es una cuantía merecida, que tocaba hacer este esfuerzo y espero y deseo que esto se vea reflejado en nuestras calles, ¿no? Bueno, por un lado está todo eso, pero claro, luego también hay otras partidas. Esto es como nuestra propia casa. Yo tengo que tener para pagar la luz, para pagar los teléfonos, para la comida, para el agua, para un montón de cosas que dices tú. Esto sí o sí tengo que pagarlo, ¿no? Luego ya hay otras cosas que ya pueden venir, que a lo mejor un día si dices tú, bueno, pues este verano o este año, pues yo me voy a pintar la habitación X o arreglar tal cosa. Pues tengo que tener eso para la inversión. Ustedes en este caso, que son la casa de todos, que es nuestro municipio, pues también hay obras, ¿no? Desde luego, y creo que es un capítulo muy importante dentro también de este presupuesto. En cuanto al capítulo de inversiones, superamos los 3 millones de euros, donde el gran porcentaje que tiene estos 3 millones de euros, más de 2 millones, se van para el famoso plan de barrio. Un plan de barrio que se distribuye, como bien dice la palabra, a todos y cada uno de los barrios. Esas obras, esas actuaciones que tenemos comprometidas también. Y aquí hay bastantes barrios, desde la orilla del mar hasta la zona de medianía. Efectivamente, son mucho la distribución geográfica, muchos los barrios, y todos tienen sus necesidades, ¿no? Desde luego. Y bueno, pues todavía tenemos en nuestro programa, que yo siempre digo que para nosotros la Biblia sigue siendo el programa o nuestra carta de presentación con lo que vamos a unas elecciones y es lo que queremos cumplir al máximo porcentaje posible, ¿no? Y como digo, pues se reparte de una manera lo más equitativa posible. Hay muchas obras que tenemos en ese plan de barrio. Hablo de algunas, por ejemplo, Nico del Alto, como puede ser la calle Lomo Juan de la Guardia, o en la Cruzanta, como puede ser esa calle nueva y el entorno del Granadillar. Hablo también de otras como el Toscal Longuera en esa mejora y acondicionamiento del centro sociocultural La Barca. Hablo también, por ejemplo, La Montaña, pues acabar con esa casona de Urbis también, que nos puede dar como una zona diferenciadora para nuestra cultura, para nuestro ocio. En definitiva, un reparto en todos y cada uno de los barrios, creo que de una manera bastante equitativa. Y a esto hay que añadir que también a estos 2 millones o 3 millones de euros, porque no solo tiene el plan de barrios inversión, también tienen los centros educativos, también tienen las famosas obras del RAM,
que este año se dota con cerca de 600.000 euros. Una cifra también sumamente Claro, porque aquí tenemos importante. que tener en cuenta, Darío, que los institutos no los paga directamente esos arreglos el propio ayuntamiento, pero sí el resto de los centros educativos, ¿no? Que Efectivamente. ahí sí que todas esas obras que hay que hacer, arreglar pues cualquier tubería, baños, lo que haga falta, pintar, todo eso sale de una partida que se llama RAN, que es Reforma, Ampliación y Mejora. Y mejora de los centros educativos. Efectivamente, lo has definido perfectamente y son bastantes los que tenemos, con lo cual también tenemos que hacer un reparto lo más justo posible y en función a las necesidades que también nos van marcando el profesorado y las AMPA, la Asociación de Madres y Padres del Alumnado, que nos van diciendo las necesidades en cada uno de estos centros. Eso se traslada a la oficina técnica y vamos empezando a redactar proyectos que algunos tenemos, otros están en fase de redacción, pero que ya se aproxima la cifra de esos 600.000 euros que dotamos para la ejecución durante el próximo ejercicio 2023. A esto hay que añadir también pues esas obras que tendrán una financiación también, pero que el dinero viene del ahorro. ¿Qué significa eso? El próximo año vamos a seguir contando con la suspensión de las reglas fiscales. Eso nos permitirá, no solo al Ayuntamiento de Los Realejos, sino al resto también de corporaciones locales, utilizar su ahorro. Nosotros, afortunadamente, pues debido a la gestión que hemos hecho, La hucha, ¿no? esa hucha vamos a poder disponer, como hemos hecho también en el año 2021. Que en una época se paralizó, pero no porque ustedes lo hayan querido, sino venían, como digo yo, de administración superior para decir, no toquen esto. Correcto. Venía así por norma que no podíamos tocar ese remanente, ¿vale? Y había que cumplir con esa normativa, pero debido a la pandemia y para reflotar, se permitió que las corporaciones, creo que de una manera justa, porque sí, era dinero de todos los ciudadanos. Es dinero, ¿no?, de los ciudadanos, y ahí quiero llegar. Pues también en el año 23 vamos a poder contar con el remanente, con ese remanente que nos va a permitir también hacer alguna actuación, ¿no?, claro, de calado, ¿no? Y entre ellas puedo hablar de los cambios o la sustitución de los parques infantiles dentro de los centros educativos, que también los queremos mejorar y los queremos adaptar y queremos dar esa zona de esparcimiento, de ocio a los niños dentro de los centros educativos, que creo que es muy importante y que necesitamos ejecutarlo de una manera imperiosa y esperamos sacarlos en el próximo año 2023. Y algún otro proyecto que también tenemos en cartera, como son ese proyecto en la zona de Los Potreros, de ese parque infantil y de ocio y juvenil, por qué no decir también, en esa parcela que tenemos en la zona de Los Potreros. Digo esto porque son proyectos que contarán con una cuantía importante y que mejor que de nuestro ahorro para ponerlos a funcionar y acometer un proyecto de esta envergadura. Estamos hoy hablando desgranando y un poco que el ciudadano de Los Realejos y el que no es de Los Realejos, porque también puede venir a trabajar aquí o puede pasar gran parte de su tiempo por Los Realejos y también quiere estar bien informado, y para eso estoy aquí, Darío, desde el área de Hacienda. Hemos hablado muchas veces de los servicios sociales. Es un momento importante el que estamos viviendo, pero no solo en Los Realejos, en todas partes del mundo, porque realmente la economía ha bajado, se necesita más apoyo porque hay mucha gente que no puede llegar a final de mes y si lo trasladamos a nuestro municipio, pues los ciudadanos, la administración más cercana que tenemos siempre es el ayuntamiento, donde vamos a tocar a ver si nos pueden ayudar, y en este sentido lo vimos durante la pandemia y lo estamos viendo ahora, que hay una partida que se incrementa, ¿no? Desde luego. Creo que si hemos apostado con firmeza, con contundencia, es en el gasto social. Y también este documento, este presupuesto 2023, así lo contempla. Hablamos de un presupuesto que supera los 6 millones de euros para gasto social. Nunca se había visto una cantidad así, que yo recuerde. Efectivamente. Por lo tanto, hablamos de cifras históricas. Hablamos de más de un 17% del presupuesto. Con lo cual, es una cifra que muy a tener en cuenta, donde crecen muchas de las partidas. Hablo, por ejemplo, de ayudas de alimentos. Hablo, por ejemplo, de ayudas al alquiler. Hablo, por ejemplo, de ayudas de rehabilitación de vivienda.
Hablo, por ejemplo, de ayuda de las personas, del personal que tenemos de ayuda a domicilio. Quiero decir, una batería de gasto social en general que crece en todas y cada una de las partidas. No solo en el área de bienestar social o servicios sociales, como conocemos todos, sino también en las partidas de mayores, que también están dentro del gasto social, o también participación ciudadana, o también el área de igualdad, o el área de infancia, que también pertenecen a esa bolsa de la mano, ¿no? del gasto social. Efectivamente, pues todas ellas cuentan con una cuantía que crece porcentualmente en todas y cada una de ellas, y creo que hay que tener en cuenta que apostamos firmemente por ser el paraguas, por ser el apoyo de todas esas personas que por cualquier circunstancia lo están pasando mal. Somos la primera administración y queremos seguir apoyando a toda esa gente que lo está pasando por un momento de dificultad y bueno, pues ahí estaremos nosotros para poner nuestro granito de arena, y creo que este presupuesto recoge muy a la perfección estas cuestiones para, como digo, pues ser ese apoyo en un momento determinado. Son muchas las personas que no pueden estar escuchando ahora mismo o en repetición de nuestro programa, y hay personas que a lo mejor nosotros estamos hoy aquí, bien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor mañana o dentro de una semana no sabemos lo que nos puede ocurrir, y con la pandemia no hemos visto que personas que estaban trabajando se han visto sin el trabajo y han tocado en las puertas del ayuntamiento. Por lo tanto, se prevé, pues con este presupuesto, como nos está desgranando el concejal, pues tener algo disponible por lo que puede ocurrir a lo largo de 2023, con lo que ya se tiene, y ser un poco previsor por lo que pueda llegar, ¿no? Sí, efectivamente. Como decía antes, afortunadamente todavía contamos con ese ahorro, ¿no? Que en un momento determinado para cualquier imprevisto podemos disponerlo. Y creo que eso es una suerte, ser una administración saneada, que no tiene deuda. Goza de buena salud. Y goza de esa salud, de ese músculo financiero para en cualquier momento poder actuar y acometer cualquier acción, ¿no? Y eso no nos va a temblar el pulso, teniendo en cuenta que existe esa suspensión. Entonces yo creo que eso es un alivio en todos los sentidos. Pero yo creo que el objetivo se debe centrar en cumplir o gastar lo que efectivamente está presupuestado. Eso significa que se ha hecho una buena gestión. O sea, en esa hoja de ruta que ustedes van a poner esto y esto, llegar al próximo año por esta fecha, es decir, bueno, pues misión cumplida, porque hemos hecho esto, pero si no se ha podido hacer por algún inconveniente, por lo menos tenemos las perritas ahí para que se pueda hacer lo más rápido posible. Correcto, eso es. Y esa es un poco la idea y el objetivo que tenemos marcado. Cumplir o llegar a un alto porcentaje de... Y se puede hacer. Efectivamente, y se puede hacer perfectamente. Yo creo que este año 2022 vamos a buen ritmo de gasto. Eso significa que se está gestionando y significa que se ha puesto todos los medios, los que teníamos en el presupuesto, a disposición, y lo mismo queremos hacer en el ejercicio 2023. ¿La oposición qué ha dicho en ese pleno? Bueno, en ese sentido hay algunas cuestiones que me sorprendían, porque bueno, ellos que argumentaban que efectivamente que esta subida en el incremento de los ingresos, pues bueno, pues venía, y es cierto, en gran medida viene dada por esas transferencias de otras administraciones. Esto no significa que haya algo que no le corresponda a este municipio. Es decir, todos los municipios tienen sus aportaciones de otras administraciones, con lo cual Los Realejos no puede ser menos, con lo cual tiene lo que le toca. Aquí, y perdón un momento que yo pare a Darío en este aspecto, cuando se hace un presupuesto, tú dices, esto es como, por ejemplo, a ver, hay unos impuestos que pagan los vecinos. Entonces, de aquí y de allá, pues se va reuniendo esas perritas que por ley tiene cada municipio. Correcto. Pero eso no significa que a lo mejor te venga una subvención que le corresponde a partes iguales a muchos de los ayuntamientos, que pueda llegar de Europa, de Madrid, de Canarias o de cualquier otro lugar. ¿Es más o menos lo que se refiere, Correcto, Darío? sí, efectivamente. Yo siempre, el presupuesto se parte o se inicia
de los ingresos. Es decir, ¿no? Tienes que empezar la casa por los cimientos, ¿no? Y no para tengas deuda. Efectivamente. Porque luego a lo mejor en verano dices tú, ¿y ahora qué hago si ya me lo gasté todo? Correcto. Ser previsor, ¿no? Ser previsor, eso es fundamental, pero partiendo del inicio de los ingresos, como digo, viene de muchos factores, de muchas vertientes. Por un lado, viene la parte de esas transferencias que vienen de otras administraciones, que insisto, no solo le viene a Los Realejos, sino al resto de municipios de toda Canarias. Es como una tarta de decir, a ver, tengo esto, Correcto. Yo Madrid, por decirlo así, a modo coloquial, tengo esto para toda mi gente de España, ¿no? De todos los ayuntamientos, pues le corresponde a este tanto, a este tanto y al otro tanto. Con una serie por ley, ¿no? Por ley, por una serie de características. Y eso le han venido a ustedes para este presupuesto. Correcto, como viene todos los años, la parte que corresponde al municipio de Los Realejos. A eso hay que añadirle además los impuestos y los tributos y tasas que se recaudan. Que quiero aquí hacer un matiz, es decir, aquí no se ha tocado ni ninguna tasa, ni ningún tributo, ni se ha subido ningún tipo de gravamen, la fiscalidad se sigue manteniendo. Los ciudadanos van a pagar lo mismo hasta ahora. Lo mismo que hasta este momento. ¿Eso qué significa? O sea, rodaje de coche, basura, todas estas cosas, Se mantiene, con lo cual esto es importante decirlo porque no queremos meter la mano en el bolsillo del ciudadano. Con lo cual entendemos que con este presupuesto cubrimos las necesidades que tenemos en la parte del gasto, en ese reparto de la tarta. Y volviendo a la pregunta que me hacía de qué opinaba o qué decían los portavoces de la oposición en este sentido, pues un poco aludían a estas cuestiones, ¿no? Al crecimiento que tiene de transferencias de otras administraciones. Entonces nosotros argumentábamos que no había nada que no le correspondiese a esta casa, ¿no? Ningún privilegio. Y ningún privilegio. Con lo cual entendíamos que nos parecía cuanto menos sorprendente que no saliese este presupuesto aprobado, por lo que le digo, un presupuesto que tiene un crecimiento en todas las áreas. Un presupuesto sobre todo que en el gasto social hace la mayor apuesta firme por llevar a cabo un gasto social equilibrado, justo, sin dejar a nadie detrás, pero es que los servicios también se incrementan de una manera sustancial. Hay cuestiones que no entendemos. Puedo entender que es verdad que hemos rechazado la inmensa mayoría de sus enmiendas, hemos dado nuestras explicaciones, pero entendemos que, o desde mi punto de vista, era un presupuesto para poder salir aprobado por todas las fuerzas políticas, porque es un presupuesto justo, un presupuesto equilibrado, un presupuesto que llegará a la inmensa mayoría o a todas las personas de este municipio y un presupuesto que viene a dar solución a muchas de las demandas que nos hacen nuestros vecinos, ¿no? Y ese es el objetivo de este presupuesto. Darío, ahora cuando empiece el nuevo año, ¿ya se empezará con estos presupuestos ya aprobados en vigor o hay que esperar alguna fecha determinada? Bueno, pues ya está en exposición pública, hay que esperar los 30 días de exposición pública, con lo cual a 1 de enero... Estos 30 días de exposición pública siempre pasa, ¿no? Es decir, que es por ley, siempre. Si alguien hace alguna reclamación, por decirlo de alguna manera, esto se hace en todas las administraciones. Desde luego, entonces tiene que haber ese periodo de exposición pública para alguna cuestión que Por eso a veces la administración pública, cuando vas a hacer algún tipo de obras, cuando vas a hacer algún proyecto, siempre hay una serie de plazos, ¿no? Eso que a veces ralentiza un poco, pero es por ley, ¿no? En la por privada ley. Tú puedes decir, que me haga esta obra y lo adjudicas rápidamente. Sí. Aquí a veces hay que cumplir una serie de plazos, ¿no? Y Sí. en el presupuesto es esto igual, ¿no? Y efectivamente eso es en el presupuesto y la misma manera que pasa, pero es así en todas las administraciones, ¿no? O sea que para enero, primeros días ya podrá entrar. El 1 de enero contaremos con nuevo presupuesto, con lo cual nos hemos fijado la fecha del Hay pleno. muchos ayuntamientos que no ponen en vigor su presupuesto y van prorrogados. Correcto. Y eso pasa en muchos ayuntamientos nuestros, de por aquí del norte. Permítame que yo no comparta esta decisión de trabajar con presupuestos prorrogados, primero porque creo que cada año las necesidades pueden ser cambiantes, entramos en objetivos a lo mejor quizás diferentes, y un presupuesto prorrogado creo que no te marca la imagen fiel de lo que tú quieres hacer. Sí, porque el año pasado tenías 5 y este año a lo mejor, porque ha subido, necesitas 6. Y ese 1, ¿dónde lo buscas si sigues con el mismo presupuesto? Y que al final no marca la imagen fiel de tu camino, de lo que quieres hacer, por lo que quieres apostar, por los compromisos que has adquirido. Entonces yo creo que el ciudadano debe saber cómo debe estar estructurado sus dineros, como se dice de manera
particular, y quiere saber cuál es el destino y cómo se va a ejecutar, ¿no? Entonces yo creo que es de justicia que cada año los que tengan la posibilidad se comience con un presupuesto en condiciones, y este grupo desde que lleva gobernando lo lleva haciendo, y ese es el objetivo número 1, que a 1 de enero contar con un presupuesto nuevo y que marque los objetivos que nos hemos marcado. Bueno, pues yo creo que lo hemos intentado, por mi parte, pues, con las preguntas, hacerlo de forma que todos lo podamos entender. Es muy difícil cuando se habla de perras, cuando se habla en un ayuntamiento del área de haciendas, porque números para arriba, números para abajo, a veces esas palabras técnicas la gente se pierde, ¿no? Sí. Y por lo menos he intentado formular estas preguntas para que Darío pudiera contestarlas y que todos lo pudiéramos comprender, ¿no? Aunque esto dará para otra entrevista, más adelante. Sí, seguro que sí, pero digo que es bastante laborioso, es engorroso, pero es el documento, yo creo que el más importante que tiene una administración, y a veces es complicado explicarlo lo más cortito posible en poco tiempo, porque tiene muchas aristas y es muy grande, es muy dinámico, es muy grande y es difícil a veces explicar. Pero insisto, yo creo que en líneas generales creo que ha quedado bastante claro las cuantías, sobre todo dónde se destina, las inversiones, ese gasto social, cómo van los servicios, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que lo importante también es cómo se ejecute, y eso es lo que nos va a ocupar a este grupo de gobierno. Le damos las gracias a Darío Pérez Farray, concejal de Hacienda del equipo del Partido Popular en nuestro municipio de Los, en Realejo. Y nada, queda invitado para otro día para ir a lo mejor hablando de otras cosas más al grano y más específicas, ¿no? Hoy lo hemos hecho de forma global. Se ha aprobado este presupuesto en el Ayuntamiento de Los Realejos y a 1 ya de enero empezará a entrar en vigor. Muchas gracias y hasta otro próximo día. Muchas gracias, José Manuel. Un abrazo. Y nosotros pues ahora no se nos marchen, que seguimos aquí con otros temas en Magazine Norte.